Hoy presentamos Celafes, de H.P. Lovecraft. En un sueño, Kuranes vio la ciudad del valle y la costa que se extendía más allá. La cumbre nevada que dominaba el mar y las galeras de alegres colores que zarpaban del puerto con rumbo a lejanos parajes donde el mar se funde con el cielo. Fue en un sueño también donde recibió el nombre de Kuranes, ya que cuando estaba despierto se le conocía por otro nombre. Quizá resultara natural para él soñar con un hombre nuevo, pues era el último miembro de su familia y se encontraba solo entre millones de indiferentes londinenses. Así que no eran muchos los que hablaban con él, no eran muchos los que le recordaban quién había sido. Había perdido sus tierras y riquezas, y le traían sin cuidado las vidas de la gente que le rodeaba, ya que prefería soñar y escribir sobre sus sueños. Sus escritos provocaban carcajadas en todos aquellos a quienes se los mostraba. Así que después de un tiempo, se los reservó para sí mismo, hasta que finalmente dejó de escribir. Cuanto más se alejaba del mundo que le rodeaba, más maravillosos se volvían sus sueños, y habría resultado totalmente inútil intentar plasmarlos en una hoja de papel. Kuranes no era un hombre moderno, y tampoco pensaba como los demás escritores. Mientras estos se esforzaban por despojar de sus vidas todas las envolturas adornadas de mitos y mostrar con fea desnudez la inmunda realidad, Kuranes solo buscaba la belleza. Cuando no encontraba la manera de revelar la verdad y la experiencia, se sumergía en la fantasía, la ilusión, y la encontraba en su mismísimo umbral, entre los recuerdos brumosos de los cuentos y sueños de la niñez. Pocas son las personas que conocen las maravillas ocultas en los relatos y visiones de su juventud. Pues cuando somos niños, escuchamos y soñamos y pensamos en cosas apenas sugeridas. Pero cuando llegamos a la madurez y tratamos de recordar, nos convertimos en personas torpes y prosaicas, cegadas por el veneno de la vida. Pero algunos nos levantamos en medio de la noche entre insólitas fantasías, colinas, jardines encantados, fuentes que canturrean bajo el sol, acantilados de oro que se yerguen sobre mares susurrantes, llanuras que se extienden al pie de unas ciudades soñolientas de bronce y piedra, y sombrías procesiones de héroes a lomos de enjaizados corceles blancos que cabalgan por los linderos de los bosques más espesos. Es entonces cuando sabemos que hemos mirado hacia atrás, a las puertas de marfil que se abren a ese mundo de maravilla que un día, antes de alcanzar la supuesta sabiduría y la infelicidad, un día hace mucho tiempo, fue nuestro. Kuranes volvió muy pronto a su viejo mundo de la niñez. Había estado soñando con la casa en donde nació, la enorme casa de piedra cubierta por la hiedra en la que había vivido 3 generaciones de antepasados suyos y en la que había esperado morir. Brillaba la luna y Kuranes paseaba con sigilo en medio de la balsámica noche veraniega. Atravesaba jardines, descendía terrazas, dejaba atrás los grandes robles del parque y tomaba el largo camino blanco que conducía al pueblo. El pueblo parecía muy viejo, sus bordes estaban carcomidos como la luna cuando empieza a menguar, y Kuranes se preguntó si los picudos tejados de las casitas velaban el sueño o la muerte. Las calles estaban cubiertas de largos tallos herbosos, y los cristales de las ventanas a uno y otro lado estaban hechos añicos o miraban ciegamente. Kuranes no se detuvo, sino que continuó caminando pesadamente, como si se sintiera atraído por algo. No se atrevió a desobedecer ese impulso, por temor a que se convirtiera en una simple ilusión más, como la que rige las urgencias y aspiraciones de la pobre vida real. Esas urgencias y aspiraciones que no llevan a ningún objetivo concreto. Entonces se sintió atraído hacia una callejuela que se abría en la arteria principal del pueblo y que corría hacia los acantilados del canal. Y así llegaba al final de todas las cosas, al precipicio, al abismo donde el pueblo y el mundo caían abruptamente en un vacío infinito y sin ecos, donde incluso los cielos brillaban huecos y sin chispa bajo la luna carcomida y las vigilantes estrellas. La fe le instó a seguir avanzando hasta el borde del precipicio y lanzarse al abismo. Y ahí flotó mientras descendía, y pasó entre sueños sombríos, inimaginables e informes, entre esferas de tenues resplandores que podían haber sido sueños apenas formados. Pasó entre seres alados y burlones que parecían mofarse de los soñadores de todos los mundos. Luego pareció abrirse una grieta en medio de las tinieblas que lo envolvían, y vio la ciudad en el valle, reluciendo en la distancia. Muy, muy lejos allá abajo, sobre un fondo de mar y cielo, y una montaña coronada de nieve cerca de la costa. Kuranes se despertó en cuanto vio la ciudad. Sin embargo, aquella mirada fugaz le bastó para saber que no era otra que
Selefes, en el valle de Oth-Nargai, una ciudad más allá de los cerros tanarianos, donde su espíritu había morado toda la eternidad que albergaba una hora de aquel atardecer veraniego. Eso fue hace mucho tiempo atrás, cuando había escapado de su niñera y dejado que la cálida brisa marina le arrullara hasta caer dormido mientras contemplaba las nubes desde el acantilado que se erguía junto al pueblo. En esa ocasión había protestado cuando lo encontraron, lo despertaron y lo llevaron a casa, porque justo en el momento en el que lo hicieron, estaba a punto de embarcar en una galera dorada rumbo a esas regiones seductoras en la que el mar se funde con el cielo. También ahora se sintió igualmente irritado al despertar, pues al fin había vuelto a encontrar su ciudad tras 40 monótonos años. Pero 3 noches después, Khuranes volvió a Selefes, como antes. Primero soñó con el pueblo, dormido o muerto, con el abismo que debía descender flotando en el silencio. Luego apareció la grieta luminosa y volvió a contemplar los centelleantes minaretes de la ciudadela, las etéreas galeras ancladas en el puerto azul y los árboles de ginkgo del monte Arán, árboles que se mecían al compás de la brisa marina. Pero en esta ocasión no fue arrojado del sueño. Descendió con suavidad sobre la ladera herbosa como una criatura helada, hasta que al fin sus pies se posaron dulcemente en el césped. En verdad había regresado al valle de Oth-Nargai, había regresado a la espléndida ciudad de Selefes. Khuranes deambuló entre hierbas aromáticas y esplendorosas flores, cruzó el burbujeante Naraxa por el pequeño puente de madera en el que se había grabado su nombre tantísimos años atrás, y atravesó la susurrante arboleda que daba paso al gran puente de piedra a la entrada de la ciudad. Todo parecía muy antiguo, pero los muros de mármol no habían perdido su esplendor, ni se habían deslustrado las pulidas estatuas de bronce que se erguían sobre ellos. Y Khuranes supo que no tenía por qué temer que hubiese desaparecido todas las cosas que él conocía, pues incluso los centinelas de las murallas eran los mismos y seguían tan jóvenes como en antaño. Cuando entró en la ciudad tras cruzar las puertas de bronce y pisar los empedrados de ónix, los mercaderes y los conductores de camellos le saludaron como si jamás hubiera estado ausente, y lo mismo sucedió en el templo turquesa de Nath-Ordad, donde los sacerdotes tocados con guirnaldas de orquídeas le comunicaron que el tiempo no existe en Oth-Nargai, tan solo una juventud perpetua. Entonces, Khuranes descendió por la calle de las columnas hasta la muralla del mar y se mezcló con los comerciantes y marineros y con gente extraña que procedía de las regiones en las que el mar se funde con el cielo. Ahí permaneció mucho tiempo, contemplando por encima del malecón las resplandecientes ondas de mar que centelleaban bajo un sol desconocido, contemplando las galeras de lejanos parajes que se mecían suavemente sobre el agua. Y miró también el monte Arán, que se alzaba majestuoso sobre la costa, con sus verdes laderas cubiertas de árboles ondeantes y con su nívea cumbre rozando los cielos. Más que nunca, Khuranes deseó zarpar en una galera rumbo a esos lejanos lugares de los que tantas historias extrañas había escuchado, y buscó al capitán que en tiempos remotos había accedido a embarcarle. Encontró al hombre, Azib. Él estaba sentado en el mismo cofre de especias en el que la había encontrado en el pasado, y Azib no parecía tener conciencia del tiempo transcurrido. Luego los dos remaron hasta la galera anclada en el puerto, y Azib dio orden a los galeotes y zarparon hacia el mar serenario, hacia el mar que se funde con el cielo. Durante varios días se deslizaron sobre las ondulantes aguas, hasta que al fin llegaron al horizonte, ese punto mágico donde el mar se junta con el cielo. Pero no se detuvieron ahí, sino que prosiguieron flotando dócilmente por el cielo azul, entre jirones de nubes teñidos de rosa. Y muy por debajo de la quilla, Khuranes pudo divisar tierras y ríos insólitos y ciudades de una belleza insuperable. Lugares que se extendían indolentes bajo un sol que parecía que no iba a ponerse nunca. Por fin, Azib le comunicó que el viaje tocaba su fin y que pronto accederían al puerto de Seranian, la ciudad de mármol rosa colgada de las nubes, aquella que se yergue sobre la costa etérea, donde el viento del oeste sopla hacia el cielo. Pero cuando empezaron a hacerse visibles las más altas torres de la esculpida ciudad, se produjo un sonido en algún lugar del espacio y Khuranes despertó en su buhardilla de Londres. Después de aquello, Khuranes buscó en vano durante meses la maravillosa ciudad de Selefes, buscó sus galeras celestiales, buscó en sus sueños que le llevaron a muchos lugares espléndidos e ignotos, pero nadie supo decirle cómo encontrar Oth-Nargai, cómo encontrar los cerros tanarianos.
Una noche sobrepasó volando unas montañas oscuras donde brillaban débiles y solitarias fogatas de campamento, todas separadas entre sí, y había extrañas manadas de reses peludas cuyos guías portaban tintineantes cencerros. Y en la zona más agreste de aquel país montañoso, tan remoto que pocos hombres debían haberlo visitado, descubrió una especie de murete terriblemente antiguo, una calzada empedrada que zigzagueaba entre cordilleras y valles, y que resultaba demasiado gigantesco como para haber sido levantado por manos humanas. Era de una longitud tan inconcebible que no se podía ver su principio ni su fin. Más allá del muro, en la gris claridad del alba, arribó una tierra de exóticos jardines y cerezos. Y cuando el sol se alzó en el horizonte, contempló tanta belleza de flores blancas y rojas, de verdes follajes y prados, de claras sendas, manantiales cristalinos, pequeños lagos azules, puentes esculpidos y pagodas de rojos tejados. Por un instante, henchido de felicidad, olvidó Selefes. Pero pronto volvió a recordarla. La recordó al descender por una blanca senda que desembocaba en una pagoda de rojos tejados. Si hubiera intentado preguntar a la gente del lugar, se habría dado cuenta de que ahí no había nadie, solo pájaros, abejas y mariposas. Otra noche, Kurane subió por una pétrea escalera de caracol, húmeda e interminable. Llegó a la tronera de una torre que se abría sobre una vasta llanura y contempló un río iluminado por la luna llena. En esta ciudad silenciosa que se extendía desde la ribera, creyó distinguir algún detalle o característica que ya conocía de antes. Habría descendido y preguntado por el camino de Otnargae si la temible aurora no hubiese apuntado por un remoto lugar al otro lado del horizonte, revelando la ruina y antigüedad de la urbe y la ponzoña del río poblado de cañaverales. La tierra estaba sembrada de muerte, tal y como siempre había estado desde que el rey Kinaratolis volviera de sus conquistas para encontrar la venganza de los dioses. Y así, Kuranes buscó infructuosamente la ciudad de Selefes. No pudo encontrar las galeras que surcaban los cielos rumbo a Saranian. Mientras tanto, solo contemplaba un sinnúmero de maravillas. Y en alguna ocasión, consiguió escapar milagrosamente del indescriptible gran sacerdote, aquel que oculta su rostro tras una máscara de seda amarilla y vive completamente solo en el prehistórico monasterio de piedra, en la gélida y desértica meseta de Leng. Con el devenir del tiempo, su impaciencia creció de tal modo que apenas pudo soportar los tristes intervalos del día, por lo que empezó a consumir drogas con la intención de aumentar sus periodos de sueño. El hashish le ayudó muchísimo. En una ocasión le transportó a una zona del espacio en la que no existen formas y unos gases luminosos estudian los secretos de la existencia. Ahí, un gas de color violeta le dijo que esta parte del espacio se hallaba fuera de las fronteras de lo que llamaba infinito. El gas nunca había oído hablar de planetas o organismos y definía a Kuranes como una simple existencia del infinito, ese lugar donde se mezcla materia, energía y gravitación. Kuranes ahora estaba realmente ansioso por volver a la ciudad cubierta de minaretes de Selefes, por lo que aumentó su dosis de droga, pero apenas si le quedaba dinero, no podía comprar más de su vicio. Entonces, un día de verano le echaron de la buhardilla, por lo que tuvo que vagabundear sin rumbo por las calles, y cruzó un puente que daba a un lugar en el que las casas resultaban cada vez más vaporosas. Ahí fue donde se cumplieron sus anhelos, donde se topó con un cortejo de caballeros llegados de Selefes que lo buscaban para trasladarle ahí para siempre. Eran hermosos estos caballeros, iban a lomos de sus corceles ruanos y también estaban envueltos en relucientes armaduras con tabardos en los que había bordado con hilo de oro extraños blasones. Eran tan numerosos que Kuranes casi los confundió con un ejército entero. Pero el cabecilla le comunicó que habían sido enviados en su honor, pues era él quien había creado Otnargae en sus sueños, motivo por el cual iba a ser nombrado ahora y para siempre su dios supremo. A continuación, entregaron a Kuranes un corcel y le situaron a la cabecera de la comitiva. Y todos cabalgaron majestuosamente por las colinas de su rey, en dirección a la comarca en la que Kuranes y todos sus antepasados habían nacido. Era muy extraño, pero mientras cabalgaba, parecía viajar en el tiempo. Y cada vez que atravesaban un pueblo a la luz del crepúsculo, veían a sus moradores y casas como Chaucer y sus antecesores les habían visto. A veces incluso se cruzaban con otros caballeros acompañados de sus respectivos séquitos. Al oscurecer avivaron la marcha y pronto empezaron a ascender cabalgando como si marcharan sobre el aire.
Cuando empezó a clarear, llegaron a un pueblo que Kuranes había conocido lleno de vida durante su niñez y dormido o muerto en sus sueños. Ahora rebosaba de vida y los madrugadores aldeanos se inclinaban al paso de los jinetes que entre el resonar de los cascos desaparecían calle abajo tras una rotonda que terminaba en el abismo de los sueños. Kuranes ya había frecuentado aquel abismo, pero solo lo había hecho por las noches. Se preguntaba cómo sería bajo la luz del día, así que miró con ansiedad mientras la columna se aproximaba al borde. En cuanto empezaron a galopar cuesta arriba en dirección al precipicio, un resplandor dorado llegó de algún lugar de oriente y nubló toda la escena con sus deslumbrantes rayos. El abismo era un caos hirviente de cerúleo y rosáceo esplendor, y unas voces invisibles cantaban exultantes mientras la corte de caballeros saltaban al vacío y descendían flotando gentilmente entre nubes coloreadas y plateados resplandores. Los jinetes seguían flotando eternamente y sus corceles pateaban el éter como si galopasen sobre doradas arenas. Y entonces los centellantes vapores se retiraron dejando al descubierto un fulgor aún más grande, el fulgor de la ciudad de Selefes. Y más allá, sus costas, el pico nevado que domina el mar, las galeras de vivos colores que zarpan del puerto con rumbo a tierras lejanas, esos lugares donde el mar se funde con el cielo. Y Kuranes reinó por siempre en Otnargai y en todos los países vecinos del sueño, y alternó su corte entre Selefes y Seranian, la ciudad colgada entre las nubes. Aún reina ahí y reinará feliz para siempre. Aunque por otro lado, al pie de los acantilados de Innsmouth, las corrientes del canal jugaban burlonas con el cuerpo de un vagabundo que había atravesado un pueblo semidesierto al amanecer. Jugaban burlonas y lo lanzaban contra las rocas, al lado de las Trevor Towers que estaban invadidas por la hiedra. Un lugar donde un millonario notablemente obeso y especialmente insolente que se dedicaba al negocio de la cerveza, disfrutaba de su entorno que fue comprado a una nobleza extinguida. ¿Qué les pareció la historia del día de hoy, amigos? Literalmente, Kurans murió por sus sueños. Hemos escuchado muchas historias de gente que se sacrifica por alcanzar un sueño, pero este es un precio muy alto y por algo que la mayoría podríamos considerar básico, porque esta persona solo podía ser feliz al estar dormido. Solo en los viajes oníricos podía conocer los lugares que él hubiera deseado. Solamente dormido podía alcanzar un estado similar a la felicidad, a la tranquilidad. Mientras que en el día lo más difícil era enfrentar la realidad. No es una historia tampoco común. Más si consideramos a muchos de los que conocemos. Pero bueno, también podemos ver aquí reflejado la misma vida del propio Lovecraft. Cuando sus abuelos y sus padres, su padre fallece, ellos pierden todo lo que habían construido las generaciones anteriores. Y Lovecraft termina, pues, en situaciones precarias, tal vez no muriendo de hambre, creo. Tendría que recordar bien cómo fue su vida. Pero era una frustración constante cuando hace este guiño diciendo que la gente se reía de sus escritos. Realmente sientes que lo está diciendo de sus propios escritos este Lovecraft. Porque aunque nosotros lo conocemos y aunque para nosotros alcanzó el éxito de la permanencia, de haber prevalecido a través del tiempo, en su vida no fue tan buena en el sentido de la escritura. Nunca consiguió un buen contrato, tenía pequeñas ganancias por pequeñas historias. Incluso, ya después llegaremos a esas historias, pero hay unas historias que son las colaboraciones, que en su mayoría están escritas solamente por Lovecraft y firmadas por otros autores. Y que tal cual, Lovecraft tuvo que reescribirlas o que escribirlas completamente para que alguien más las firmara
y le dieran dinero. Así es esto. Así que este tipo de pensamientos seguramente eran algo común en la vida de Howard Philip Lovecraft. El hecho de pensar que la única manera en la que él podía volver a ser feliz era a través de sus viajes oníricos. Porque la realidad era horrible. Y bueno, por hoy ha sido todo. Yo soy Ernesto de la Vega. Si quieren conocer más de este podcast, suscríbanse a youtube.com/Ernesto H. de la Vega. O si quieren hacerlo, si quieren hacerlo en versión audio, pueden hacerlo en Spotify o en Anchor. Si ustedes quieren mandarme alguna historia, háganlo a historias@ernestodelavega.com o en anchor.fm/Ernesto de la Vega. Y es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Adiós.